Muy buenos días, gracias por estar conectado ya con tu tiempo con Dios. Le damos gracias a Dios por esta palabra. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis y creo que este libro tiene mucho que aportarnos y es un libro también lleno de esperanza. Vamos a estar estudiando ahora Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 11. El título es Una iglesia fiel. En el capítulo 1, Juan recibe una visión de Jesucristo, quien le encarga que escriba cartas a las 7 iglesias que se encuentran en la región de Asia Menor. Aunque estas iglesias ya no existen, el mensaje, la enseñanza que Juan les da siguen siendo de grande valor para la iglesia en la actualidad. Aprenderemos de las características como de las fortalezas y debilidades que cada una tenía y cómo debemos aplicarlas a nuestras vidas. Cada iglesia va a ser pasada por los rayos X de Cristo porque solo Él conoce el interior, lo que nadie ve, y entonces Él lo va a revelar. La primera carta va dirigida a la iglesia de Éfeso. Versículo 1 dice: Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Me encanta cuando dice el que anda en medio de los 7 candeleros. Los candeleros representan a las iglesias, entonces dice que Él anda en medio de la iglesia. Y Él nos está hablando y está diciendo: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Versículo 2 y 3. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. ¿Cuáles son esas obras que el Señor conocía de la iglesia y por qué Él los elogiaba? Bueno, dice que Él conocía las obras y el arduo trabajo. En la obra de Dios siempre hay algo que hacer. Por más pequeña que sea la obra que desarrollemos, Él la conoce, Él la ve. Por eso dice: yo conozco, dice el Señor. Nadie tiene que decirle a Dios lo que estamos haciendo o lo que dejamos hacer. Él lo ve todo, Él lo conoce todo. Para hacer cualquier trabajo, siempre deberíamos de decir o pensar: esto que yo voy a hacer es para el Señor. No importa si es servir, si es barrer, si es acudir, si es predicar, si es recibir a las personas, dar un vaso de agua, todo es para Él. Y si nadie te ve o nadie me ve, si nadie nos dijo un bien hecho, Él sabe, Él conoce y Él sabe recompensar. También podríamos decir que el trabajo fue espiritual, pues dice la palabra que ellos lucharon con falsos apóstoles, falsos maestros. Ellos eran celosos de la doctrina. Esto me habla a mí que ellos conocían la palabra. No se dejaban llevar por todo lo que entre paréntesis los apóstoles les traían. Tenían discernimiento. Por lo tanto, podían diferenciar entre el error en las enseñanzas. No toleraban a los malos, o sea, no soportaban el pecado dentro de la iglesia. El pecado era denunciado y al pecado se le llamaba por su nombre: al adulterio, adulterio, a la fornicación, fornicación, a la mentira, mentira, y etcétera. El apóstol Pablo, por 3 años, enseñó a la iglesia de Éfeso y les advirtió acerca de los falsos maestros, que tratarían de engañar y apartar de la fe a los creyentes. Si usted se va a Hechos capítulo 20, del 29 al 31, dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Por lo tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Esta iglesia era una iglesia que sufría. Era una iglesia paciente, era una iglesia trabajadora, era una iglesia que no desmayaba ante cualquier dificultad. Y entonces, pues, el Señor conocía el sufrimiento de esta iglesia. La persecución era real, pero ellos eran perseverantes, pacientes, trabajadores y seguían con la evangelización a pesar de cualquier oposición. Hoy en día es algo que la iglesia ha estado perdiendo: evangelizar, llevar las buenas nuevas de salvación, porque estamos tan cómodos en asistir un día a la semana. Si es que no se me presenta una salida y dejo de asistir a la iglesia porque tengo un compromiso.
cuán difícil es perseverar en estas condiciones cuando viene la prueba, porque no estamos cimentados, porque no tenemos el conocimiento o porque no tenemos esa pasión por estar en la casa de Dios, adorar y buscar a nuestro Dios. Y como una buena radiografía, pues sale todo, pues ahora viene lo que no es tan bueno, viene el diagnóstico. En el versículo 4 encontramos que el Señor les dice, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Se habían vuelto fríos e indiferentes en su relación con Dios. A pesar de todo lo bueno en la iglesia de Éfeso, algo mal salió en los rayos X. Perdieron lo más importante, su fervor, su amor y su pasión. Se preocuparon más por las obras que su relación con Dios. ¿Y a cuántos no nos ha pasado esto? Estamos tan ocupados en hacer, que descuidamos lo más importante, que es estar a los pies de nuestro Señor, buscándole con toda nuestra devoción. El primer amor se refiere al amor por Dios, aquel amor que sentimos cuando lo conocimos por primera vez, esa emoción, esa pasión que al pasar del tiempo se fue debilitando, enfriando hasta perder, dice, ese primer amor. Recuerda, dice la palabra en ese versículo, recuerda de dónde has caído. O sea, haz memoria de cómo amabas al principio, por ese desespero por llegar a la casa de Dios, de ser el primero en llegar, de saludar a todos, de dar la mejor expresión de alabanza, de escuchar su palabra con el corazón, volver a los días cuando en las madrugadas la voz de Dios te levantaba, el hambre por leer su palabra. Si alguna de estas cosas están sucediendo, entonces nuestro amor por Él se está enfriando. Y Jesús nos dice, arrepiéntate, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. O sea, estaba diciendo, removerá su luz y su presencia. Ahora vámonos a la iglesia de Esmirna. Es la iglesia perseguida, pero es la iglesia fiel. Ahí en el versículo 8 al 11 vamos a ver que la iglesia en Esmirna tuvo que enfrentar condiciones difíciles, ya que estaba ubicada en una ciudad pagana que adoraba a varios dioses. Los cristianos en Esmirna experimentaron persecución, sufrimiento a causa de su fe. Aunque algunos de ellos fueron encarcelados y ejecutados, su fe se mantuvo firme y su amor por Jesús nunca disminuyó. Un poco de contexto. En Esmirna se levantó un templo en honor a un emperador Tiberio César, y una vez al año todos los ciudadanos, excepto los judíos, tenían la obligación de reconocer públicamente que César era el Señor, según ellos. Algo que los verdaderos cristianos se negaban, solamente confesaban que Jesucristo es el Señor. Pero las autoridades judías de Jerusalén y los dirigentes de muchas sinagogas hicieron todo lo posible para que Roma hiciese una distinción entre el judaísmo y el cristianismo, de tal manera que finalmente lo consiguieron y los cristianos fueron obligados a rendir adoración a César, algo a lo que ellos se negaban y por lo que tuvieron que sufrir una terrible persecución, que por no negar su fe, a muchos de ellos los llevó a la muerte y a la cárcel. De aquí, la carta que Jesús les manda a esta iglesia es un llamado a no temer a los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Jesús les estaba diciendo no teman, pues aún Satanás dice echará a algunos a la cárcel para que sean probados y tendréis tribulación por 10 días. Así que sé fiel hasta la muerte, dice, y yo te daré la corona de la vida. Aquí el mensaje es, serán probados. Pero no será por mucho tiempo, aunque parezca intensa la prueba, van a salir vencedores. Jesús les habla de una corona. Ellos conocían la corona de laurel que se les daba en las competencias deportivas a aquellos que tenían un buen lugar. Pero era una corona perecedera. La corona que Jesús está ofreciendo a los que venzan es la corona de la vida. Y luego también les promete, no sufrirán daño de la segunda muerte. La Biblia habla de 2 muertes. La primera es la muerte física y la segunda es la muerte eterna. O sea, la separación eterna de Dios en un lugar de tormento y sufrimiento, conocido como dice el Apocalipsis 20 del 14 al 15. Hoy por hoy, y no estoy hablando en todas las iglesias, pero en muchas iglesias se enseña que el creyente no debe de sufrir. Que todos los creyentes tienen que ser ricos.
Esta iglesia nos muestra que el sufrimiento es parte de la vida del creyente. La iglesia de Esmirna era pobre porque eran perseguidos, eran rechazados, sus negocios, sus trabajos, o sea, ellos tenían que abandonarlo todo. La iglesia de Esmirna era pobre, pero era rica. Como lo hay también iglesias ricas, pero pobres espiritualmente. Jesús no tiene ni una palabra de reprensión o corrección para los cristianos de Esmirna. Todo lo que Él tiene es la promesa de una corona y el ánimo de que sean fieles hasta la muerte. ¿Qué dirá el Señor de nuestras iglesias? ¿Qué dirá el Señor de nuestras vidas? ¿Nos pareceremos más a la iglesia de Éfeso, aquella que trabaja, aquella que tiene conocimiento, aquella que tiene revelación, pero ha perdido su primer amor? ¿O nos pareceremos a la iglesia de Esmirna, que a pesar del sufrimiento y la persecución, permanecemos firmes al Señor? Este es el devocional. Que Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana. Iglesia Cristiana Visión Nueva Culiacán y La Palma te bendicen.